vamos a comenzar con la explicación de lo que sería el módulo 7 de funciones de búsqueda. Aparte de explicar las funciones de búsqueda, voy a utilizar el ejercicio que no se va a realizar de la tarea acumulativa 3 para explicar tanto elementos anteriores como del módulo 6, como elementos que son del módulo 7 de las funciones de búsqueda. Entonces, esta planilla era lo que correspondía al ejercicio número 3. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Determinar la nota de un examen en función del puntaje, ¿ya? O sea, que hagas el ejercicio en función de estos puntajes, de 13 puntos, de 10 puntos, yo tengo que determinar la nota del examen del alumno. ¿Dónde puedo encontrar la escala, digamos, en los listados de la nota y los puntajes? Esta información está ordenada, ¿ya? Está tabulada como yo les mencioné en algún minuto. Entonces, un alumno que tiene 10 puntos se saca un 4,5. De esa manera, yo voy a buscar, por ejemplo, los que tengan 10 puntos, acá tendría que ponerle un 4,5. En este caso son 20 alumnos. Para 20 alumnos no es problema. Volvemos al ejemplo particular de su carrera. ¿Qué pasa si yo estoy sacando los puntajes de las fichas sociales? ¿No? Me volvería loco tratando de encontrar los puntajes de cada familia, de cada persona. Para eso, lo mejor es utilizar fórmulas de búsqueda. Entonces, las instrucciones que dicen: determine la nota del examen en función del puntaje utilizando la función buscar. Voy a partir por la función buscar y más adelante tengo que aplicar determinar el estado con la función sí, ¿ya? Y ahí tienen que utilizar la función lógica. Entonces, me voy a posicionar acá donde quiero que quede la fórmula, me voy a la pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, y tenemos buscar. Dice, busca valores de un rango de una columna o fila o desde una matriz, proporcionado para compatibilidad con versiones anteriores. Esto que ustedes tienen aquí, los puntajes, se conoce como fila o columna. Una matriz, ¿qué sería? El Excel. Cuando yo tengo dos o tres columnas con datos, se interpreta como una matriz. La columna solita es una fila. Entonces, ¿por qué les explico esto? Cuando yo utilizo las funciones de búsqueda, buscar, me pregunta si voy a utilizar un vector que corresponde a filas o si voy a utilizar una matriz. Generalmente, cuando uno busca o quiere comparar datos, utiliza un vector, la primera opción. Listo. ¿Cuál es el valor buscado? En la lupa. Entonces, el valor buscado. El valor que yo estoy buscando es el puntaje del alumno. Le doy clic y lo marco. Estoy buscando los 13 puntos. El vector de comparación. El vector de comparación es donde yo comparo este valor. Los 13 puntos, ¿dónde los puedo encontrar? En el listado. ¿Ya? En la primera hoja que vimos que tenía los puntajes y las notas. Selecciono el listado. Y ahí tengo el rango, la hoja donde están y el rango de A2 a A17 de donde está, pues voy a buscar ese puntaje. Voy a ir al vector de resultados. Es donde voy a comparar este puntaje encontrado para que me entregue el resultado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Busca los 13 puntos en la hoja listado. Busca los 13 puntos y cuando encuentres los 13 puntos, tráeme el valor que esté al lado. Eso es lo que le está diciendo. Con 13 puntos tengo un 6. Selecciono el vector de resultados. Y ahí estaría. Eso es lo que tengo que hacer. Si se fijan, yo no escribí nada, solamente seleccioné los rangos y con eso estaba. Para no tener problema con la fórmula más adelante al copiarla, como recomendación, lo que tienen que hacer es fijar el valor del rango de la celda. ¿Cómo se hace eso? Nos ponemos en la celda, por ejemplo en este caso A2, y presionamos la tecla F4. La tecla F4. ¿Para qué? De esa manera va a quedar con esos signos peso, y de esa manera,
cuando yo copie la fórmula, no se va a mover ese rango, va a quedar fijo siempre. ¿Ya? De esa manera me aseguro que independiente a donde yo copie la fórmula, va a utilizar estos mismos rangos siempre. Le doy a aceptar. Listo, me encontró la nota. Entonces, al encontrarme la nota, simplemente tengo que copiar hacia abajo. Y ahí me encontró todas las notas. Lo único que hizo fue ir a comparar, toma el puntaje, se va a listados y compara. Si tiene 6 puntos, un 3. Si tiene 13, un 6. Y así sucesivamente. Es todo lo que hace esa fórmula, no hace nada más. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se perdió en alguna parte? ¿No en el chat? No voy entendiendo nada. Yo tampoco, yo menos. Listo, me imaginé. Esta fórmula, la verdad es que siempre genera confusión porque la pregunta es, ¿para qué me sirve? ¿Ya? No es tan... Alejandra, ¿quiere decir algo? Le escucho. ¿No? Ya, la voy a repetir, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo quiero encontrar los 10 puntos de la nota y saber qué nota tengo, yo genero una escala. Con 0 puntos me saco un 1, con 1 punto tengo un 1,3, con 2 puntos tengo un 1,7, con 4 puntos tengo un 2,3, con 7 puntos un 3,3 y con los 15 puntos tengo el 7, que es la nota máxima. Para ir poniéndole las notas yo tendría que ir mirando. Con 13 puntos el alumno tiene un 6. Le pongo el 6. Con 9 puntos tiene un 4. ¿Ya? Es un trabajo demasiado tedioso. ¿Ya? Pierdo mucho tiempo en ir a mirar, en buscar y me puedo hasta equivocar. ¿Qué es lo que se hace en este tipo de casos? Supongamos que ustedes sacan el puntaje de la ficha social para ver en qué rango quedó, en qué porcentaje del quintil queda la familia. Para no tener que hacer eso, de manera manual, utilizo la función de búsqueda y referencia. ¿Qué es lo que hago? Le pongo función buscar, me pregunta si voy a buscar en un vector o una matriz. Generalmente es un vector porque estoy buscando en filas. Me pregunta, ¿cuál es el valor buscado? ¿Cuál es el valor que yo voy a buscar para poder obtener un resultado? El valor que estoy buscando es el puntaje. Yo sé que tengo 13 puntos, lo que no sé a qué nota corresponde. Entonces, voy a buscar los 13 puntos, lo marco, me paso al siguiente cuadro que dice vector de comparación y es donde yo voy a comparar este número 13. Ok, voy a comparar el 13 en alguna lista. ¿Dónde está esa lista? En los listados. ¿Ya? En los listados de nota y puntaje. En este vector de comparación, en esta lista, usted asuma que la palabra vector se refiere a una lista, nada más. Tengo que seleccionar dónde voy a comparar el valor 13. ¿Lo voy a comparar con las notas o lo voy a comparar con el puntaje? Lo comparo con el puntaje. Selecciono los puntajes y me quedan ahí. Entonces, estoy comparando el 13 en ese listado de puntajes. ¿Está el número 13? Sí, ahí está. ¿A qué equivale el número 13? Todavía no lo sé porque todavía no selecciono la otra columna. Pero si yo lo miro de manera anticipada, el número 13 equivale a la nota 6. Como les dije en algún minuto, al final de la explicación, lo mejor es fijar estos valores. Los fijo con F4. ¿Para qué? Para que no se muevan. Cuando tiene ese signo peso, ese número de ahí se va a quedar fijo, sin moverse, estático. Voy al vector de resultado. Selecciono vector de resultado, me voy a los listados y ahora tengo que ver cuál va a ser el vector de resultados o la lista de resultados. Estoy comparando el número 13 en esta lista y ahora tengo que seleccionar el resultado de la comparación, que es acá.
Listo, ahí está. Entonces, el número 13 equivale al 6, si no me equivoco. Ahí me está dando la muestra. El 13 lo busca en esta lista y al encontrarlo en la lista de los resultados me entrega que es un 6. Eso es todo, no es nada más. Me faltó algo acá. Lo voy a borrar, lo voy a hacer rápido. Busque de referencia, buscar. Tengo que buscar el puntaje en el vector de comparación. En los listados, las notas. Ahí está. Ahí sí. Eso es. Ya. No sé si quedó, se aclararon las dudas ahora o quedaron igual de perdidos. ¿Ya? Lo único que hace es comparar. Yo le doy un dato, compáralo en la lista y me entregas el resultado que está al lado. Eso es todo. Es para lo único que sirve esta función. Para tener, si esta lista no fuese de 15 puntos, fuese de 1500, ahí es mucho más útil. En este caso, es a modo de ejemplo para que caiga en la pantalla. Sí, se está grabando la clase. Ya. ¿Alguien que no haya entendido para explicarlo de nuevo? Si no, continúo con la otra función. Si no está quedando claro, díganmelo nomás para explicarlo de nuevo. Yo creo que el video lo subiría mañana porque hoy día tengo que realizar las pruebas. La prueba 3. Pero ¿cómo se abarcan todos los puntajes para resultados de las notas? Para resultados de... O sea, ¿ustedes se refieren a cómo los selecciono o de dónde saqué estos puntajes? ¿Cómo se selecciona? Ah, ¿cómo seleccionan cualquier dato? Pues le dan un clic y lo arrastran, un clic sostenido y arrastran, nada más. Como cuando van a tomar un rango. Cuando, por ejemplo, si yo quisiera sumar estos puntajes, me voy a la pestaña de autosuma, selecciono suma y ahí está la selección. Si yo quisiera sumar solo estos 5 valores, los marco. Si yo quisiera sumar acá, marco eso. Eso es lo que estoy haciendo. Lo selecciono como han seleccionado cualquier dato, nada más. Lo voy a hacer de nuevo para que podamos ver bien. Denme un segundito, por favor. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero comparar, voy a utilizar otro ejemplo ahora para que no sea siempre el mismo número de arriba. Quiero saber qué nota tengo con 14 puntos o con 7. Me pongo ahí, porque lo puedo hacer en cualquier parte en realidad. Busque de referencia, buscar, vector de comparación, y le digo, ¿cuál es el valor que estoy buscando? El 7. Lo marco, un solo clic. ¿Cuál es el vector de comparación? ¿Dónde está el vector donde lo voy a comprar? Yo podría tener este listado acá al lado. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando yo les mostré los resultados de las notas, yo tenía las listas a los lados. Por eso se veían ese 1,1, 1,5, 3,2 y esos puntajes. Yo los puse acá al lado. Pero también podrían estar en una hoja diferente. Para seleccionarlos de otra hoja, le doy clic al vector de comparación, le doy clic a la hoja donde están los puntajes, me cambié de hoja y selecciono el puntaje. Clic sostenido, arrastro hacia abajo. Y ahí me está diciendo que de la hoja listados, de la hoja listados nota y puntaje que está acá abajo, está tomando el rango A2 a 17. A2 hasta A17. Eso es lo que está haciendo.
Necesito fijar esos valores para que no se muevan nunca. F4. Necesito el vector de resultado que está en la misma hoja de listados de nota y puntaje. La selecciono, me cambio de hoja y ahora tengo que seleccionar el rango, pero de las notas. Selecciono el rango con un clic sostenido. Listo, ahí está, de B2 a B17, que está al lado de los puntajes. Lo fijo con F4. Y de esa manera me está diciendo que con 7 puntos tiene un 3,3. Ahí estaría lista la fórmula. Entonces, si yo la arrastro y la copio hacia abajo, me va a encontrar todos los puntajes. Si yo la tomo y la arrastro hacia arriba, me encuentra los otros puntajes. En realidad, lo puedo, como les decía, lo puedo poner en cualquier posición y simplemente después copio, porque si no tendría que hacer esta misma fórmula celda por celda. Y como no es la idea es trabajar rápido, mejor crean la fórmula, le fijan los valores y la copian. Vamos a ver. No tenía cómo conectarnos, me conseguí un combo con la pantalla mal y lo conecté a la tele, así que no sé qué va a pasar conmigo, estoy muy perdida. Tatiana, hagamos algo, trate de enchufarse en lo que pueda ahora y al final le dediquémosle unos 15 minutos a su caso en particular. Eso quería saber, lo que hice después, para ver todos los resultados. Ya, eso es lo que hago para ver los resultados, simplemente copio la fórmula, porque cuando la fórmula tiene los signos pesos, ya, lo que le estoy diciendo es, quédate siempre con estos parámetros, siempre sácalos de acá. Por eso es importante utilizar el botón F4 para que le ponga el signo peso y me fije los valores. Y de esa manera la puedo copiar para arriba, para abajo, para el lado, para donde yo quiera. Y siempre va a traer los mismos resultados. ¿Ya? ¿Quedó un poquito más claro ahí? ¿Ahora? ¿Ya? No es tan terrible, ¿eh? La verdad es que esta sí que es solamente paciencia. Esta fórmula tienen que practicarla, probarla, probarla, probarla. Profe, ¿me escucha? ¿Sí la escuchó? Profe, pero ¿en qué momento se presiona el F4? Cuando están seleccionando los rangos. Ah, Búsqueda, ya. buscar, vector de comparación, marco Sí. el valor buscado, me pongo en el vector de comparación y cuando selecciono, ahí mismo apenas seleccioné, presiono F4. En los notebooks generalmente la tecla F4 o las teclas F están invertidas. ¿Qué quiere decir eso? Que controlan el volumen, el brillo de la pantalla y ese tipo de cosas. Tienen que apretar la tecla FN y después la F4. Con la tecla FN sostenida, teclado en pantalla, ahí está la tecla FN, generalmente está por acá en esta esquina. Presionan esa tecla y sin soltar presionan el F4. Y de esa manera funciona, les pone el signo peso. ¿No? Ahí está. Entonces, me cambio vector, pongo el valor que el vector de resultado, por ejemplo, en este caso, selecciono el rango F4. Ahí está. ¿Sí? Ya. Voy a continuar con la función sí ahora, para los que tenían esa duda hace un rato. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ver el estado. El estado del alumno es si está, si la nota, le voy a poner acá, no, aquí mejor. Estado. Si el promedio, o en este caso la nota de examen, es mayor o igual a 4, el alumno está aprobado. De lo contrario, estaría reprobado. ¿Sí? Yo aprieto FN con F4 y se apaga el computador. Probablemente porque con ese está desactivando la pantalla. ¿Ya? Tiene que buscar, a lo mejor en la tecla F4 sola. Por eso tienen que probar, va a depender del computador.
Entonces, esta es la configuración que tendríamos, esta es la fórmula, esta es la prueba lógica. Recuerden que para hacer la función lógica así tenemos que utilizar una prueba lógica. Entonces, me voy a poner acá en el estado, fórmulas, lógicas, sí. Y le digo, la prueba lógica, ¿cuál es? Si la nota del examen es mayor o igual a 4, el alumno va a estar aprobado. De lo contrario, va a estar reprobado. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora toda la vida, ¿ya? Pero supongamos, pensando en la prueba que tienen que hacer ustedes, a modo de ejemplo. Le voy a poner que las personas que se llaman Sandra van a tener 0,5 décimas más, o van a tener un 7 automáticamente por inventar algo. ¿Ya? Entonces, le digo, si la celda donde está el nombre, que es lo que ustedes tienen que hacer en la prueba, es igual, comillas, a Sandra, ahí le estoy dando la comparación con un texto. Cuando yo comparo texto, tienen que ser en comillas. Valor sí verdadero va a ser, por ejemplo, el bono de 50.000 pesos. De lo contrario, va a ser de 25.000. Profe, ¿cómo teníamos que saber eso para la prueba supuestamente? Ah, no, eso igual venía en el aula virtual, ¿cierto? En los videos de ahí. No, porque esto lo estoy explicando ahora. Ah, después de esta clase supuestamente igual deberíamos Claro, haber lo que pasa hecho la de la prueba. es que ustedes tenían que hacer la prueba esta semana, pero si ustedes la parten haciendo el lunes en la mañana, difícil que yo me conecte a las 6 de la mañana a explicarles. Por eso, tenían que esperar el módulo 7, el módulo 8, y ahí yo les enseñaba a comparar textos con la función lógica. ¿Ya? Entonces, para que me entiendan, ustedes pueden, la primera parte con la función lógica es que pueden comparar números directamente con los operadores lógicos. Pero si quieren comparar palabras, le ponen el signo igual y le ponen comillas. Puede ser, por ejemplo, Carmen, puede ser ponerle ejecutivo, lo que usted quiera. Y de ahí, de hecho, le dice que es falso. En la celda de 3, lo que hay es un 13. 13 es igual a ejecutivo, falso. Le va a dar el resultado, la respuesta del falso. Entonces, acá comparamos. Y profe, si fueran dos casos y no solamente uno, por ejemplo, Sandra y Martín, por ejemplo. Ya. Ahí lo que hay que hacer es una función que se llama si anidado, pero eso no lo vamos a ver, porque es más complicada y para eso necesito tenerlos en vivo. Físicamente tenemos que poder interactuar, porque es más compleja. Entonces, ahí estaría la fórmula, ¿ya? Me dijo aprobado, la voy a volver a repetir para los que no la lograron ver. Comparo la nota, si es mayor o igual a 4, me va a decir que es aprobado, y si no, reprobado. Ahí estaría. Y simplemente doble clic acá y la puedo copiar hacia abajo. Ahora vamos a ver derechamente cómo comparar los textos. ¿Por qué? En las instrucciones ya tengo listo. Obtuve la nota del examen. Esto ok. Determiné el estado, ok. Ahora tengo que aplicar el formato condicional. El que está acá. El formato condicional, ¿en qué consiste? En realizar una comparación para que el contenido de la celda cambie en función, o sea, para que la celda cambie su comportamiento, su apariencia en función del contenido. ¿Qué quiere decir? Si tengo la palabra aprobado, como dice la instrucción acá, tiene que estar de color verde. Si la palabra dice reprobado, tiene que estar en rojo. ¿Cómo puedo hacer eso? Simplemente yo podría ir uno por uno. Lo marco y le pongo verde. Me equivoco. Le pongo verde. Lo marco y le pongo verde
marco este personaje acá y pongo rojo. Para no hacer eso a mano, lo que hago es utilizar los formatos condicionales que están en los estilos. Primero selecciono las celdas que quiero ponerle formato condicional. ¿Ya? Selecciono las celdas, voy a formato condicional y tengo resaltar reglas de celdas. En este caso es igual a. Si es igual a la palabra aprobado, la opción de con, que le ponga relleno verde con texto verde oscuro. ¿Se fijan cómo cambio? Le pongo aceptar. Sin hacer nada, sin marcar nada más, me voy inmediatamente al formato condicional de nuevo, con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda es igual a, y le voy a poner ahora con la palabra reprobado. Y ahora los que dicen reprobado van a quedar en rojo. Entonces, ¿qué pasa si un personaje cambia su puntaje de 10 a 5? Le cambia la nota, le cambia el estado y cambia el formato condicional. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda, consulta, aclaración, acotación? ¿Dónde busco eso? ¿Qué cosa, Romina? No sé a qué se refiere. ¿Se entiende lo de los formatos condicionales? ¿Se entendió lo de la función sí? ¿Cómo comparar texto? ¿Cómo comparar números? Este es su momento de preguntar. Profe, disculpe, ¿cómo salen esos colores o uno los coloca que no alcancé a ver? Los colores estos... Sí, para colocar aprobado, reprobado. Los hago con los formatos condicionales. Ya, voy a repetirlo. ¿Qué es lo que hago? Para no tener que poner el color a mano, por ejemplo, si reprobado tiene que ir en rojo, para no hacerlo así, primero selecciono el rango. ¿Ya? Selecciono las celdas que quiero aplicarle un formato condicional. Le doy formato condicional, resaltar regla de celda es igual a. Si se fijan, acá están las mismas comparaciones que podemos usar en las funciones lógicas. Es mayor que, menor que, entre, igual. Le voy a poner es igual a la palabra, ¿a qué cosa? A la palabra aprobado. Si es aprobado, si es igual a la palabra aprobado, tiene que estar en color pero verde. Nada más. Yeah. Le pongo a aceptar. Y tengo que hacer lo mismo con los reprobados. Entonces, con la misma selección que ya está hecha, voy a ir a formato condicional, resaltar regla de celda, es igual a, y vamos a ponerle reprobado. Listo, ahí está. Eso es todo. Ok, profe. Gracias. Ya, ¿algo más de la función sí? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, quedé perdida con el formato, pero ¿cómo se hace con números? No lo entiendo, Flor, su pregunta. Profe. Dígame. Es que, sigo, o sea, yo hice la fórmula de la prueba. ¿Ya? Pero me resultó con el monto de 50, pero después el 25 en la pantallita, en el borde me sale una esquinita y es como que me dice que está mal la fórmula de esta celda, difiere con la fórmula de esta área. Y me pasa solamente con los montos de 25, con los 50 me sale bien. Ya, pero el resultado de los de 25 está bien. No sé si me entiendes. Sí, o sea, le hice la misma fórmula que la de 50 y me resultó, pero me sale esa esquinita como que me dice que la fórmula por está eso, mal es que, hecha. No por sé, eso le pregunto, una cosa es que el resultado esté bueno o malo y la otra es la alerta que le esté diciendo la fórmula. Si la fórmula le dice, esta fórmula parece que está mal escrita, pero el resultado está bueno, yo me quedo con el resultado. Ah, ya, entonces... Así que si está bien, déjela así nomás. Si funciona, déjela ahí. Me da mucho dolor de cabeza. Ya. Ya, gracias, profe. La fórmula es
mayor o igual a 4 para el caso de los aprobados. Cuando yo quiero comparar si un estado es, o sea, si el alumno está aprobado, tiene que ser mayor o igual a 4. No sé si eso es lo que me está preguntando Emerson, ¿no? Si quiere mejor hable y lo escucho. Ya. Profe, Ya. lo gráfico. Dígame. ¿Aló? ¿Y los gráficos? ¿Cómo se hacen? El gráfico lo vamos a ver el jueves. Pero el gráfico no tiene ni una ciencia. Si quiere, o sea... Y eso, o sea, y el jueves igual vamos a ver cómo calcular el IVA, el total neto y todas esas cosas. No sé si vamos a alcanzar... lo que pasa es que esas fórmulas que están ahí, claro, la próxima clase es como para sacar las últimas dudas y consultas, pero esas son fórmulas que son bien, bien básicas. Por ejemplo, si yo le quiero sacar el IVA a 30.000 pesos, ¿cuál es el IVA? El 19%. Entonces, tomo el monto De esa forma. y lo multiplico por 0.19, que yo les había dicho en algún principio. Para sacar el 15% lo multiplico por 0.19. Ahí está el IVA. Si recuerdan la clase anterior, yo les enseñé para sacar los ponderados, que eran los porcentajes. Es lo mismo calcular el IVA, lo mismo. Tengo que saber cuál es el porcentaje, que es 0,19. Eso es todo. Ya, pero, profe, cuando me dice poner las cantidades, por ejemplo, poner las cantidades necesarias para los empleados, ¿yo se lo puedo poner a mano? Por ejemplo, si me dice para los empleados un notebook para cada administrador ejecutivo y para un administrador. sí. ¿Puedo contarlo así con los dedos nomás? Por ejemplo, Obvio. ya un administrador, 2, 3. Ay, es que yo pensé que había como una fórmula como para hacerlo. Como por ejemplo para sacar sí. el IVA y todo eso. Hay fórmulas, pero en este caso no, a manito nomás. Ah, ya, eso es porque igual uno tiene que preguntar. Para eso que usted está preguntando, está la función de contar sí. Contar sí. ¿Ya? Que mezcla las fórmulas de contar siempre y cuando se cumpla un criterio. ¿Ya? O sea, usted le pone que cuente todos los administradores, todos los vendedores, pero no lo vamos a utilizar. Hágalo a mano, hermano. Bueno. ¿Ya? Nos quedaría una fórmula por ver. ¿Ya? Que es la fórmula de... voy a borrar esto. La fórmula del buscar B, que también es bastante utilizada. Yo ya tengo mi puntaje con las notas y los estados, pero quiero tener un buscador propio. O sea que de toda la información que está acá, quiero meter un nombre y que me entregue la nota y el estado. ¿Qué es lo que pedí en las instrucciones acá? ¿Ya? Utilizando la función buscar B, determine la nota del examen en base al nombre y determine el estado en base al nombre. Entonces, ¿cómo lo hago? Que me preguntan, profe, ¿se multiplica por 19%? Claro, para sacar el IVA, yo les recomiendo que mejor multipliquen el número, por ejemplo, a 50.000, lo multiplico por 0,19. Y ahí le saco el 19%, que son 9.500. Cuando quieran sacar porcentaje, mejor multipliquen por 0, y algo. 0,7 para el 70, 0,10 para el 10%. Entonces, yo voy a escribir un nombre acá, por ejemplo, voy a poner Daniela, y debiera salirme la nota y el estado. Eso es lo que quiero hacer. Para ello vamos a utilizar las fórmulas de búsqueda buscar B. Voy a marcar la celda donde quiero que quede la fórmula. Voy a la pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar B. Entonces, acá tenemos más parámetros, pero más rápida. ¿Cuál es el valor buscado? El nombre. ¿Ya? Cuando yo escribo algún nombre acá, me va a buscar ese nombre. La matriz en la que va a buscar. ¿En cuál matriz va a buscar? Recuerden que cuando yo les dije la diferencia entre un vector y una matriz, un vector es una sola columna. Una matriz son varias columnas. La matriz sería esto, todo. Eso es la matriz. Indicador de columnas.
Entonces, lo que yo quiero que me traiga es la nota. ¿En qué columna está la nota? Esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3. Y si está ordenado o no, siempre se deja en falso. Entonces, para repetir, lo que necesito es que me traiga, en base a algún nombre que yo le voy a escribir acá, o sea, según el nombre que voy a escribir ahí, que me traiga de alguna matriz, o sea, de todos los datos que tenemos, seleccionamos todo, de todos los datos, que me traiga de alguna columna que yo le voy a especificar. Como quiero la nota del examen, tengo que contar columna 1, columna 2, columna 3. Listo. Y si está ordenado o no, lo dejamos en falso. Listo. Me va a aparecer NA porque no hay nadie. Pero si yo le escribo, por ejemplo, Eduardo, me dice la nota. Si escribo Víctor, la nota. Camilo, Sandra, María. Escucha que me estoy sacando puros reprobados. Roberto. Entonces hago lo mismo con el estado. Selecciono la celda, búsqueda y referencia, buscar B, el valor buscado, el nombre, matriz a la que voy a buscar, selecciono todos los datos. Indicador de columnas. En este caso necesito el estado, por ende, ¿cuál voy a traer? La columna 1, 2, la 3 y la 4. Y si está ordenado o no, como les dije, siempre en falso. Este personaje está aprobado. Si yo le cambio el nombre ahora, me cambian los datos. ¿Sí? Esto es un buscador pequeño, por decirlo de alguna manera, entre toda la información que yo tengo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Muy complejo? Los escucho, los leo. Es más fácil que la primera, ¿cierto? Ya, esta es un poquito más sencilla, más amigable, porque tengo que elegir de la misma ventana, por decirlo de alguna manera. Claro, no hay problema, lo explicamos de nuevo. Vamos a borrar entonces. Yo necesito traer la nota del examen. Entonces, o sea, que en base a un nombre me traiga la nota del examen y el estado. Marco donde va a ir la fórmula. Pestaña fórmulas. Búsqueda de referencia. Buscar B. ¿Cuál es el valor que estoy buscando? Valor buscado, el texto que le voy a escribir, la celda vacía. Matriz donde voy a buscar el rango completo de datos. Los nombres, los puntajes, las notas y los estados. Marco todo. Indicador de columnas. Le tengo que decir de qué columna quiero que me traiga el dato. Tengo la columna de los nombres, que es la columna 1, la columna de los puntajes, que es la 2, la de la nota del examen, que es la 3, y la de los estados, que es la columna 4. En este caso, quiero la nota, por ende necesito traer lo de la columna 3. Y si está ordenado o no, lo dejamos en falso porque los datos no están ordenados. Entonces lo que hace es comparar uno a uno los datos. Por eso se deja en falso. Listo. No encontró nada porque no hay ningún nombre escrito. Si yo le pongo, por ejemplo, Luis, ahí me encontró la nota del examen. Necesito el estado. Lo mismo. Busque de referencia, buscar B, marco el nombre, matriz donde buscar, en todo. Me equivoqué. De acá. Del nombre hasta el estado aprobado. Indicador de columnas. Como en este caso necesito el estado, es la columna 1, 2, 3, 4. La 4. Y si está ordenado, falso. Listo. Ahí me trajo la palabra aprobado. Ahora sí.
¿Quedó un poquito más claro? Súper. Oiga, profe, Dígame. pero por ejemplo, si uno quiere hacerlo así como uno por uno, que va a ser más largo, ¿está mal? ¿A qué se refiere con uno por uno? O sea, me refiero, por ejemplo, en la parte del Estado. ¿Ya? Porque igual yo creo que hacer eso de la tabla, de lo que usted puso en búsqueda y referencia, es como para hacerlo más rápido, para que todo salga al tiro. ¿Usted se refiere al ¿Me ejercicio que entiende? hice aquí? ¿A esto? Sí. Por ejemplo, si yo lo hago en la parte del Estado, si yo lo hago uno por uno, eso de aprobado, reprobado, ¿estaría mal? ¿O siempre debería hacerse con búsqueda y referencia? O sea, lo que pasa es que las fórmulas de búsqueda y referencia, la idea ¿cuál es su finalidad? Poder encontrar datos. En este caso, si yo te dijera, tráeme la nota y el estado de Camila, por ejemplo, lo encontré al tiro. Es súper rápido. Pero vamos al caso, por ejemplo, de las fichas sociales. Yo necesito, oiga, ¿sabe qué? Le doy mi root, quiero saber mi puntaje y en qué quintil quedé, o en qué porcentaje de riesgo social. Si lo hago en una comuna que tiene 15.000 habitantes, sería mucha información. ¿Me entiendes? Entonces, para eso mejor, ya, le pongo el root, que es tanto, y que me traiga la información. Ah, ya. Para eso lo utilizo. O sea, no es que sea mejor o peor o lo correcto o lo incorrecto. Va a depender de cada cosa, de cada caso. En este caso tengo 20 alumnos. No me voy a complicar haciendo una fórmula. Pero si voy a hacer un trabajo para una comuna, para una región donde tengo miles de habitantes, tengo que hacer obligatoriamente la función de búsqueda, si no, al pobre personaje que voy a poner a buscar información va a estar una vida buscando las cosas. ¿Ya? Sí. Ya, profe, gracias. Ya. Ya, Hay que ¿algo aprenderlo más? sí o sí, compañera. Algo así. ¿Ya? De hecho, ustedes que están en esa área, este tipo de fórmula les trae harta ventaja. Porque lamentablemente, e históricamente, no es por mirar en menos, pero las trabajadoras sociales o trabajadores sociales no son muy amigos del PC. Entonces, esta es una de las funciones que más les pesa porque las mandan a buscar información y lo hacen uno por uno. Entonces, esto les puede ahorrar no solamente harto tiempo, sino que también los puede poner en una mejor categoría, dejarlos mejor A vistos. otro nivel. Claro, ¿cachai? Otro nivel, como dice el compañero. Porque se entiende que ustedes tienen un manejo de búsqueda de la información más precisa. ¿Ya? Entonces, estaríamos claros. ¿Se entiende todo? ¿Alguna otra consulta, duda, algo de la prueba que quieran mirar? Si no, lo dejamos hasta aquí. Voy a detener la grabación.